eu estava só com meu celular, e enfim, aí tinha que ver quem estava falando, quem não estava. Mas com o Felipe, com a Andréia, não tem problema, né? É uma dupla aí que realmente nos deixa muito confortáveis, né? E eu também estava dizendo, né? Esse curso é um curso que é fruto da pandemia, da necessidade de nos encontrarmos, de produzirmos alguma coisa, de estarmos juntos, né? E ele, como muitas das coisas boas da pandemia, ele sobreviveu, né? Ele está muito bem. Eu acho que essa edição do curso é uma edição que mostra, né, todo esse processo de evolução. Então, para mim, é um momento muito especial estar aqui. Hoje, a gente vai ter uma discussão com a professora Diana Marcela. Ela é docente, é investigadora, né, pesquisadora da Universidade Externado da Colômbia e é do grupo de pesquisa Saúde, Conhecimento Médico e Sociedade, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, sendo também secretária-geral do Conselho Latino-Americano de Pesquisa para a Paz, né, a CLAIP. Né? Então, eu acredito que a gente vai ter um momento muito especial nesse debate e queria convidar a professora para estar conosco, né? E está pronta já, né? Estou vendo ela aqui na tela. Aliás, a nossa tela está bem bonita, embora pudesse ter mais gente aqui, né? Se vendo, se olhando, né, de alguma maneira se comunicando também visualmente. Mas, Diana, é um prazer estar com você e a palavra é sua. Muito bem-vindo. Aqui no Brasil e não sei em quantos lugares que, eventualmente, a gente está sendo visto também, né? Mas é um prazer. Muito obrigada, Danilo. Olá, pessoal, boa tarde. Eu estou muito contenta de estar aqui com vocês. Eu estou aprendendo a falar português, então eu vou falar espanhol, pouquinho, suavecito, e nós vamos a entender bem. Muito obrigada pela invitação também, pelo Pedro. Não é a primeira vez que estamos trabalhando juntos. Para mim é muito especial de ver tanta gente conectada nesta tarde, con tanto deseo de llenar el corazón de una otra cosa, ¿verdad? De pensar también la salud como una dimensión que pueda conectar con ese espíritu del buen vivir del que falam os povos indígenas. Então, eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Um momentito. Toda a pantalla. Onde está isto? Denme un momento. Parece que... A ver. Sí. Vocês podem ver a pantalla? Sim. Sim, construção participativa de um perfil epidemiológico. Perfecto, perfecto. Yo les voy a contar un poco de esta experiencia que venimos trabajando hace un par de años. Es la construcción participativa de un perfil epidemiológico. ¿Por qué esto? ¿Y por qué como un proceso también pensado desde la educación popular? Pensar en este marco, la construcción y la producción de conocimiento en el campo de la salud es fundamental para pensar la autonomía de los pueblos, para no tener que ser determinados por otras necesidades, sino
producir la propia información de cuáles son las necesidades en salud y cuáles son los recursos que tiene la comunidad para atender esto. Esto en clave de convivencia, construcción de paz y gobernanza. El principio de la autonomía para nosotros es el principio según el cual los pueblos indígenas pueden gobernar la salud en sus territorios desde la lógica misma de los saberes propios. Todo esto en tiempos de COVID, ¿no? Después de la pandemia, este trabajo y esta investigación y este proceso se ha hecho en un contexto muy específico. En Colombia tenemos más o menos casi 2 millones de personas indígenas en el país que históricamente han sido afectados por situaciones no solamente de inequidad y de desigualdad y de condiciones de pobreza estructural, sino también con una afectación del conflicto armado y de la violencia muy específica por los territorios donde están ubicados. Hay entonces una necesidad especial y particular de apoyar procesos de salud mental y de bienestar para los pueblos indígenas, no porque los profesionales sepamos cómo, sino porque en el encuentro entre los expertos de las comunidades y ese saber que promueve la lógica del bienestar, pueden pasar cosas interesantes y maravillosas. Es importante para nosotros reconocer la agencia que tienen los pueblos indígenas y su liderazgo en enseñarnos procesos de imaginación histórica para el futuro. En este sentido, nuestro reconocimiento a los sabedores no es de expertos a comunidad, sino al revés, de expertos ellos como comunidad, pero también expertos en enseñarnos a nosotros mismos en los espacios menos indígenas cómo pensar la posibilidad de vivir mejor, de vivir bien. Nosotros no tenemos tan claro eso, como vamos a ver. El pueblo Cancuamo es uno de los 4 pueblos que vive en esta región, la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte. Es un lugar hermoso, poderoso. Los pueblos indígenas de este lugar piensan y se llaman a sí mismos los hermanos mayores, protectores de lo que ellos llaman el corazón del mundo. Y el corazón del mundo está representado en esa sierra, en esas montañas. Estamos hablando más o menos de unas 25,000 personas y unas 25,000 personas que de esos 4 pueblos, el conflicto armado fue muy duro en relación con el pueblo Cancuamo. La violencia de las guerrillas, inicialmente en los años 80 y en los años 90 de la violencia paramilitar, fue muy dura para el pueblo Cancuamo. Tanto así que la gente tuvo que desplazarse a muchas de las otras ciudades cercanas, incluso a Bogotá, porque fueron perseguidos, estigmatizados y asesinados colectivamente. Algunos de los antecedentes que me parece importante que ustedes conozcan. Ustedes tienen un SUS, que es un sistema de salud pensado de una manera maravillosa. En Colombia tenemos algo distinto. No tenemos implantada esta lógica de la salud como derecho, sino como servicio, y eso afecta de manera importante la posibilidad del acceso a la garantía de la atención. Y por tanto, en 2010, más o menos, los pueblos indígenas de Colombia, que son más de 120 pueblos, se organizaron en una gran asamblea para demandar al Estado Nacional la construcción de un sistema de salud indígena, de un sistema de salud autónomo, distinto, para la atención de la salud de los pueblos indígenas, considerando que nuestra salud occidental no respeta epistemológicamente ni culturalmente las prácticas de los pueblos. Es decir, no era suficiente con garantizar el acceso de los compañeros indígenas al sistema de salud, sino que es necesario tener un sistema que entienda, que permita la apertura a las lógicas de los conocimientos tradicionales que existen en nuestro país.
y sus lógicas de producción de conocimiento. Para nosotros, yo soy profesora en una universidad, me parece importante decir cómo surge el proyecto para entender su naturaleza. El proyecto colectivo nace, tenemos un proceso en la universidad donde recibimos estudiantes indígenas de todo el país con una condición: somos una universidad privada, no pública. A los compañeros indígenas, un programa del Estado cubre la mitad de su matrícula, la universidad en la otra mitad, pero los compañeros indígenas no solamente vienen a aprender, vienen a enseñar también y vienen a compartir su conocimiento en el seno, ¿no?, de una comunidad académica que piensa y que valora el conocimiento indígena como un conocimiento que está a la par de otros conocimientos como el de la ciencia moderna. Y esto ha implicado la apertura para conversaciones importantes y para el reconocimiento también de que vienen los estudiantes, pero no solo vienen ellos como individuos sueltos, sino que vienen sus comunidades también. Entonces, después de que 2 o 3 de los primeros indígenas cancuamos obtuvieron el título en nuestra universidad, las autoridades se acercaron con nosotros para firmar un convenio de cooperación entre la comunidad, las autoridades y nosotros como universidad. Y el convenio de cooperación, pensando en, básicamente, las autoridades, nos plantearon cómo pueden ayudarnos ustedes. Tenemos múltiples cosas en la comunidad, en el territorio, de qué manera la universidad puede ayudar, colaborar en algún proceso. De manera que este proceso se vinculó por varios años, trabajamos juntos de manera virtual entre varios sabedores de la comunidad y nosotros, entendiendo cuáles podían ser las necesidades, cuáles eran las inquietudes que como comunidad tenía el pueblo cancuamo, y una vez organizado un poco esta discusión, por ejemplo, de que la salud mental nosotros hablamos de salud mental, ellos hablan de salud espiritual, y de salud espiritual pensando en la pervivencia de la comunidad y en la interconexión de distintos niveles de bienestar que no son solamente individuales y que nosotros podíamos acercarnos en clave de salud mental en una exploración conjunta de qué quiere decir esto y por qué esto tiene que ver con vivir bien, vivir mejor de una manera integral. El proyecto hizo parte de un proceso de colaboración que en este momento tuvo una financiación específica, pero que ha implicado para nosotros, los pesquisadores, una relación diferente, una relación comprometida y de largo plazo con la pervivencia del pueblo cancuamo. Ustedes pueden ver, estas son las montañas de esa Sierra Nevada que es enorme, es la primera montaña que se alza desde el mar hasta la nieve perpetua arriba. Ven en el primer cuadro una familia cancuamo, en el segundo algunas de las cancuruas. Las cancuruas son las malocas, donde la gente se reúne en las noches y donde es a través de la circulación de la palabra que se asienta el conocimiento tradicional. Vemos también aquí abajo a la guardia indígena. La guardia indígena son las personas de la comunidad que prestan sus servicios para colaborar en una seguridad comunitaria. No hay ejército, ni policía, ni nada parecido a esto. El pueblo cancuamo tiene una organización muy fuerte, muy interesante. Antes de eso les voy a contar. Hay algo muy interesante con el pueblo cancuamo. Hasta los años 80, los procesos de colonización y de violencia habían azotado muy fuertemente la región. La gente ya no decía ser cancuamo, la gente decía que eran descendientes del pueblo cancuamo. En el momento más álgido de la violencia, la comunidad se reunió, tomó la decisión, políticamente hablando, de organizarse
y de recuperar y reivindicar la identidad indígena. Quisieron pasar de decir somos solo descendientes a decir no somos descendientes, nosotros somos el pueblo Cancuamo. Las otras 3 comunidades que habitan en la Sierra Nevada son comunidades conocidas y reconocidas por su trabajo y su desarrollo espiritual. Y estas comunidades han acompañado un poco esa reivindicación de sentidos. Y esto es muy importante porque el sentido mismo de alcanzar el bienestar tiene que ver con caminar hacia la reivindicación de la identidad cultural del pueblo Cancuamo, de volver a reconocerse como comunidad indígena. Algunos de los para qué hacer este tipo de trabajos, lo que decíamos, primero la necesidad de crear modelos de atención en salud mental oportunos, pertinentes. La salud mental no es un fenómeno ni abstracto ni patologizante. La salud mental tiene que ver con el gozo de vivir. La salud mental tiene que ver con la búsqueda activa del bienestar y de la participación comunitaria. La salud mental tiene que ver con la posibilidad de decidir sobre nuestras vidas, cómo queremos vivir. La salud mental tiene que ver con la capacidad que un pueblo tiene para producir su alimento, para producir sus sistemas de conocimiento, para producir la manera como imaginan el futuro. Y eso, si nos quedamos en una visión de salud mental muy occidental, no lo vamos a lograr. No se va a entender. Colaborar con el establecimiento de redes interculturales de servicios de salud, tener la posibilidad de, el pueblo Cancuamo tiene una institución de salud. En Colombia existe esta normatividad, que existen entidades prestadoras de servicios de salud indígenas que prestan servicios biomédicos, pero también sus recursos tradicionales. El pueblo Cancuamo tiene una entidad con la que trabajamos directamente y la cual lo que nos soñamos en principio es tener una red territorial de atención intercultural en salud mental. Es decir, combinar los espacios de los servicios de salud biomédico con los agentes tradicionales que están dentro de las comunidades para hacer redes que favorezcan los eventos de salud de las personas en el territorio. El pueblo Cancuamo vive dentro de estas montañas en 14 comunidades distintas y esas 14 comunidades organizadas con sus autoridades, sus agentes de salud. La revitalización y el fortalecimiento de los conocimientos y las prácticas es importantísima. No puede pensarse el futuro de los pueblos indígenas sin sus prácticas fortalecidas, sin sus propios conocimientos reconocidos a la misma par que cualquier conocimiento médico. Además, una preocupación de las autoridades tiene que ver muy fuertemente con el papel de los jóvenes. ¿Qué papel tienen los jóvenes y el intercambio intergeneracional entre generaciones para fortalecer, para afianzar la pervivencia? Solamente es posible pensar que un pueblo indígena se mantiene vivo porque sus jóvenes se reconocen en sus tradiciones. Finalmente, este aprender facendo, no solamente dar como investigadores, ir a hacer una pesquisa, encontrar la información y dar la información, sino enseñar a investigar. Entonces, el corazón de la propuesta tenía que ver con 2 escenarios fundamentales. Usar los mecanismos de la pesquisa participativa para, por una parte, formar agentes comunitarios investigadores que recogieran la información para la construcción de un perfil epidemiológico. Además, para que no dependiera la información de nosotros, la idea es dejar la capacidad instalada para que sean los miembros de la comunidad quienes puedan seguir activamente produciendo conocimiento respecto de sus condiciones, necesidades y recursos en salud. Estos serán los objetivos específicos. El primero, muy grande, un
una estrategia de formación hecha conjuntamente, ¿no? Donde los profesores también eran médicos tradicionales, parteras, gente de la comunidad, no solamente los profesores de la universidad, para crear un diálogo de saberes. Un diálogo de saberes a propósito de 5 elementos claves que vamos a ver a continuación, que implican desde ya de construir la manera como pensamos la salud desde los modelos occidentales. Una otra manera. La segunda parte era entonces desarrollar un instrumento para medir el sufrimiento emocional. Cómo entender la salud mental, pero también cómo entender en los términos propios del pueblo cancuamo y de su calidad de vida cuando alguien necesita apoyo, cuando alguien necesita acompañamiento, cuando alguien está sufriendo. No porque lo digan nuestros indicadores de depresión y de ansiedad, sino en los términos en los que la calidad de vida se expresa en el territorio. ¿Cómo saber cuando alguien la está pasando mal? El tercero, organizar directrices, estrategias y lineamientos conjunta y colectivamente para ver cómo acompañar a esas personas que identificamos están pasándola mal. Y tener un programa de entrenamiento para dejar a algunas personas como defensores del bienestar en la comunidad, es decir, algunos agentes que entienden un poco más de la red de servicios, pero también de cómo acompañar a los compañeros que lo requieren. Esto implicaba entonces estas 4 fases, ¿no? La primera fase se pensó como un diplomado entero, ¿no? La gente estuvo acompañándonos en espacios colectivos, 60 personas más o menos, escogidas por la comunidad, a las cuales hicimos un proceso entero de discusión y de conocimiento mutuo, que avanzamos en las distintas fases. Esta es la estructura fundamental de ese programa. Y como ven, pues varias discusiones importantes. La primera y más importante, la ley de origen. Yo creo que los pueblos brasileños pueden tener cuestiones similares. La ley de origen se refiere a los principios rectores, a las reglas de vida que vienen de las cosmovisiones propias de los pueblos. Cada uno de los pueblos tiene una noción de cómo se creó el mundo, de qué es lo que hay que hacer en cada momento de la vida, de cómo cuidar. La ley de origen es un mandato de cuidado que involucra tanto a los individuos como a las familias, como a los colectivos enteros en cómo cuidar de sí, cómo cuidar de la pareja, de la familia y del territorio. Recuerden que, lo tengo clarísimo que ustedes lo deben saber, los pueblos indígenas tienen una conexión con el territorio que implica el reconocimiento mismo de su ancestralidad, sus espíritus ancestros, la fuerza de sus plantas, la fuerza de su conocimiento está allí, en la relación cotidiana, diaria, de la pesca, del mantenimiento de los animales, de la construcción, que es importante para la salud. No podemos no conocerla. Este primer inicio fue liderado completamente por las autoridades y los, digamos, quienes ejercen como autoridades tradicionales en salud, para hacer una recuperación de qué es eso de la salud para los pueblos indígenas, para el pueblo cancuamo. Un segundo nivel tenía que ver con entender la manera como el conflicto armado está involucrado en el sufrimiento emocional de las personas del pueblo cancuamo. Fue muy fuerte lo que pasó allí. Hablamos de procesos de desplazamiento forzado, de desaparición, de tortura, de masacres, de asesinatos. Y todo eso atentando no solamente contra la vida de las personas individuales, sino también del colectivo. Por eso este espacio se profundizaba en la historia del pueblo cancuamo, la posibilidad de reconocerse en la identidad del pueblo cancuamo
y la salud mental, como la posibilidad de pensarse en bienestar. El tercer espacio tiene que ver con la lógica del buen vivir, de ese Bom-Star. Esa lógica que era indagar para la gente qué es vivir bien, cómo es vivir bien en ese territorio, cómo es una vida deseable, cómo hablamos de tener una calidad de vida, un corazón contento, una vida plena, y cómo esto tiene que ver con las lógicas de vivir y convivir entre los miembros de la comunidad. También de cómo se gestionan los conflictos, cómo se transitan los conflictos en las comunidades. El cuarto módulo tenía que ver con la discusión salud propia e intercultural. Está con una profundización sobre los modelos de salud propia, de recursos propios del pueblo cancuamo, pero también de las lógicas de encuentro intercultural. ¿Qué significa diagnosticar a alguien? ¿Cómo comprendemos qué es estar enfermos? ¿Cómo comprendemos qué es estar bien? ¿Qué es el bienestar? ¿Cómo comprendemos qué es el sufrimiento? En la perspectiva de la ley de origen, ¿qué es eso ellos hablan como de los malestares, el desequilibrio, las desarmonías? ¿Cómo se expresa una desarmonía espiritual en el pueblo cancuamo? ¿Cómo se expresa una desarmonía en la familia cancuamo? Y el último punto del modelo de formación y de diálogo e intercambio, que era este modelo de pesquisa propia, pesquisa intercultural. ¿Cuáles son los modelos de pesquisa propia que el pueblo cancuamo tiene? Porque no solamente se trata de vamos nosotros a enseñar a investigar, sino hay unas formas de conocer propias del pueblo cancuamo que podemos poner en diálogo con otras estrategias para conversar y para producir nuestro propio conocimiento. La segunda fase entonces de ese proceso fue crear una estrategia conjunta con esas personas que estuvieron en el diplomado, avanzar en el diseño de instrumentos. Y ahí se construyeron 3 instrumentos fundamentalmente. Una pesquisa domiciliar sobre este tema, ya vamos a ver los capítulos que tenían, larguísima, muchas preguntas, pero una visión que permitía entender, en una visión también muy ambiciosa, cómo está el pueblo cancuamo en salud, en distintas dimensiones y pensadas en clave intercultural. Vamos a hablar de eso. Unos grupos focales para profundizar en esas concepciones y cómo el pueblo se ve a sí mismo en las distintos territorios, y una escala de bienestar del pueblo cancuamo, que es un instrumento de tamizaje en salud mental de acuerdo a la lógica del pueblo cancuamo. Los capítulos de la encuesta, muy importante esto. A pesar de ser una encuesta diseñada, ¿no?, muy juiciosa y organizadamente, la encuesta y cada uno de los capítulos no divide salud propia de otros modelos de salud biomédica. Fue directamente mezclado. Y ojo con esto personal, porque en América Latina producimos información sobre los pueblos indígenas adaptando nuestros indicadores occidentales de salud. Esta apuesta no es esa, no es la de adaptar los indicadores, es la de pensar la salud desde el principio del indicador en clave intercultural. Es pensar desde el principio que la salud no es solamente individual, que no es solamente patologizante, sino que la salud está ampliamente conectada con la vida, con los procesos de participación, de alimentación y nutrición en el territorio, con las prácticas de convivencia, con los saberes propios, con las formas en las que la gente se recupera de procesos de conflicto y victimización, y por esto con estas lógicas de convivencia. Entonces los capítulos exploraban todo esto. Los grupos focales, lo que nos profundizamos es en una visión de un modelo que generamos
se llama el modelo de tensiones y oportunidades en relación con el conocimiento propio, para entender en relación con las prácticas propias cómo cada elemento puede ser favorecer el fortalecimiento o puede obstaculizar el fortalecimiento de los conocimientos propios. Por ejemplo, si yo digo, en el pueblo cancuamo hay una característica, hay muchos médicos tradicionales, ¿ok? Si lo evalúo como oportunidad, pues digo, qué bueno, tenemos muchos médicos tradicionales, eso favorece al fortalecimiento de las prácticas propias. Pero si lo miro como tensión, también puedo entender que hay tantos médicos tradicionales y han creado tantas organizaciones distintas de médicos tradicionales que están enfrentados entre sí. Hay tantas prácticas y tantas organizaciones que están en disputa permanente. Y esto, en vez de favorecer, obstaculiza el fortalecimiento. Entonces, cada dimensión del sistema médico puede ser valorado como tensión y oportunidad al mismo tiempo, para entender cómo la gente misma entiende esto y qué salidas posibles podemos tener. Otros grupos focales se realizaron sobre el tema de cómo se gestionan los conflictos intergeneracionales, por ejemplo, los conflictos de género e intrafamiliares, los conflictos intergrupales con otros grupos de la Sierra Nevada, eso cómo se construye y cómo se gestiona, y las necesidades en salud para pensar posibles rutas y directrices. Ejercicios prácticos que hicimos y que estuvimos trabajando, estamos ahí representando un poco cómo se ve dentro de la comunidad el sufrimiento que se expresa sobre todo, por ejemplo, en esta escena que estamos trabajando allí, en la recarga que tienen las mujeres en el cuidado del hogar y cómo eso se expresa como un malestar en términos de salud mental. Las mujeres están cansadas, tienen que trabajar más horas que los hombres, tienen que asumir el cuidado de los hijos, la alimentación, el diálogo con la escuela, y los hombres suelen trabajar en sus fincas que están a muchas horas y no participar tanto de estas lógicas que envuelven a las mujeres. En esta fase estamos ya viendo los resultados de las encuestas de los grupos focales, que ellos mismos, los agentes comunitarios, fueron los investigadores que recogieron la información. Ellos mismos fueron casa a casa, organizaron la logística, los encuentros comunitarios, y aquí ya estamos pensando, a la luz de esos resultados, cómo construir modelos que nos digan qué hacer cuando identificamos los problemas, qué hacer, tanto en rutas preventivas como en rutas de atención ya específica. Para eso, los diálogos y los ejercicios participativos, y para eso, la constante socialización de qué estamos pensando y la constante conversación de la validación comunitaria. Nada fácil. Nada fácil, porque a cada paso estamos dudando, a cada paso estamos conversando en asamblea. Estamos pensando esto, hemos entendido esto, vamos hacia allá. Pero es la única forma de tener una posibilidad de entender desde la perspectiva más amplia. Voy a cerrar con esto. ¿Cuáles son los desafíos de estos tipos de programas? Hay una complejidad en la convergencia de los procesos políticos, de salud, organizacionales y culturales. Un proceso de salud nunca es solamente un proceso de salud. Nunca es solamente un proceso de atención, de sanación. Aquí estábamos hablando de un proceso político, de la pervivencia de la identidad cultural del pueblo cancuamo, de cómo podrían ganar autonomía económica y soberanía alimentaria, de cómo consolidar procesos intergeneracionales para seguir existiendo en este planeta con dignidad de ser llamado indígena. Alcanzar una interculturalidad en una perspectiva dinámica es difícil. Es más fácil decir esto se hace así, nosotros decimos que esto se hace así,
y háganlo así. Es mucho más difícil someter a la validación de la comunidad. Es mucho más difícil no estar seguros de qué va a pasar, pero tiene mucho más sentido cuando no somos los expertos y cuando es la comunidad la que lidera el proceso que se consolida allá, independientemente de nosotros, aunque nuestra intención sea permanecer allí. Las rutas, los actores y los tiempos en términos de procesos que no solamente dialogan con la autonomía de los pueblos, sino, por ejemplo, con entidades del Estado, federales, nacionales, hospitales, otras agentes que no hacen parte del pueblo cancuamo, sigue siendo un desafío importante. Por ejemplo, adentro de la comunidad construimos, esto lo hicimos durante 3 años, casi 4, pero fueron 3 años de conversación comunitaria sobre qué es la salud mental, sobre por qué a veces un niño de 13 años se quiere suicidar. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender eso los profesores? ¿Cómo entender eso las familias? ¿Cómo entender eso el comité de jóvenes? ¿Cómo entender todos que hay un sufrimiento que quizás no viene solo de las personas, sino de otros procesos más amplios? Y en el pueblo cancuamo se están creando centros propios de armonización para volver a trabajar no solo con las personas, sino con las familias, para en el marco de la ley de origen entender cómo se debe sanear un espacio, cómo se debe construir. El pueblo cancuamo cree y nos ha enseñado que hay una dinámica de pagamento con la madre tierra. Esto es, no podemos ir por la vida tomando el aire, el agua, el alimento, como si nadie nos lo estuviera proveyendo. Y hay una cartografía de pagamento espiritual y material para retribuir a la vida. Entonces, los centros de armonización recuperan esa visión para acompañar a esa familia en donde está sufriendo una persona. Pero cuando hay un episodio, de pronto hay un intento de suicidio y sacan a esta persona de la comunidad y la llevan a un hospital psiquiátrico. En el hospital psiquiátrico nos están preguntando cómo piensan los cancuamos la salud mental o cómo piensan el bienestar o el sufrimiento. Allá simplemente y directamente pastillas, noqueo, institucionalización, no puede ver a la familia en 2 meses y al retorno no hay cómo hacer seguimiento. La armonía de estas rutas, de cómo el diálogo intercultural no es solo hacia adentro, sino en la sensibilización de todos estos otros actores que participan de las dinámicas de gobernanza de los pueblos, son importantísimas y el eslabón más débil seguramente en el espacio de trabajo. Me gustaría saber si ustedes tienen experiencias similares, cómo ha sido, cuáles son los desafíos, porque creo que hay muchas cosas que desenredar en esta perspectiva. Y finalmente, pensar que la construcción de paz está ligada a la posibilidad de que sean los pueblos los que determinan cuáles son sus necesidades en salud, cuáles son sus recursos, cómo atenderlo y cómo orientar todo esto hacia, con la perspectiva del buen vivir, cómo vivimos mejor, cómo la salud no es un espectro que le pega a la enfermedad solamente, cómo recuperarme del riñón, no, cómo vivimos mejor. ¿Cómo vivimos mejor? ¿Cuál es la convivencia con mis vecinos? ¿Cuál es la relación que tengo con mi alimento? ¿Cuál es la relación que tengo con mi identidad cultural como indígena hoy? Entonces, voy a dejar de compartir por ahora para escucharles. Muchas gracias. Nós que agradecemos, Diana. Foi uma apresentação muito mobilizadora, né? E tem, eu acho, aqui nós no Brasil temos uma certa distância, né, dos nossos irmãos da América Latina, e na verdade a gente vai ver como a gente tem coisas assim tão parecidas, tão próximas e também ao mesmo tempo tão
diferentes, tão particulares, né? Então, eu queria agradecer muito esse compartilhamento seu dessa experiência e dizer que eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem, né, na nossa sociedade é justamente a gente conseguir construir movimentos de cultura de paz, né, de aproximação, de convivência. E eu acho que, de alguma maneira, eu percebo que nos últimos anos, em muitos de nós, isso tem aparecido, né? Essa ideia do bem viver, eu acho que é uma ideia muito mobilizadora, né? Talvez você pudesse compartilhar um pouco de onde vem isso, porque, né, para nós também é algo que vem da América Espanhola, né? E, tem muita gente tem incorporado, né? Eu inclusive, né? Essa reflexão como uma reflexão que nos ajuda, né? Estamos precisando muito de muitos mecanismos que nos ajudem, né? Então, eu aqui como mediador já lanço essa provocação e lanço também porque as pessoas, várias pessoas se colocaram aqui para falar, mas agora desapareceram. Então, que voltem, se coloquem também, né? Então, acho que a gente podia fazer assim, ouvir o Ronald, ouvir a Vivian, depois você comenta, Diana, e aí a gente vai nesse processo de troca aí de saberes, construindo essa nossa noite tão bonita. Muito obrigado. Realmente, fiquei muito comovido com a sua fala. Ronald, a palavra é sua. Oi, gente, boa noite. Não sei se eu falo em português ou espanhol para o Diana entender melhor, mas, enfim, esse tema é muito bacana, né? Eu fiquei muito feliz, assim, muito encantado, assim, escutando ela falar, porque é muito importante, né? Finalmente está tendo esse protagonismo, né? A gente sabe que foram muitos anos para a gente conseguir ter voz. E aí, quando eu falo isso, eu me refiro aos povos indígenas, quilombolas, as pessoas também das favelas e várias outras realidades. Então, a educação popular também tem muito esse viés, né? Da gente trazer o protagonismo para essas pessoas. Então, eu achei genial assim, a ideia dos conquamos. Aqui na parte da Amazonas também tem os cocamas, né? Dessa mesma etnia. E aí é interessante que aqui no Brasil também, pelo meu conhecimento, também tem comunidades que têm os médicos indígenas. Só que é totalmente diferente a metodologia, né? São pessoas que vão para a universidade e voltam para trabalhar dentro do seu próprio território. Também é uma ideia legal. Mas aí não, esse processo que os conquamos, que estão fazendo com os conquamos, é uma forma de protagonismo diferente. Porque, tipo assim, pelo que eu vejo, vão pegar esses saberes deles, validarem, e depois disso, confeccionar um diploma, né? Vão dar um diploma através da experiência que eles já estão tendo de forma comunitária. Então, eu achei muito genial. Eu não sei se aqui no Brasil já tem isso, mas que é uma ideia maravilhosa, porque, enfim, né? Produzir também, validar mais ainda esses saberes, né? Não é tipo assim, a gente só conseguir validar depois de ir para a universidade. É a gente, dentro do nosso próprio território, conseguir fazer essa diferença. Então, eu fiquei muito feliz. Eu não sou da área da saúde, eu sou de ciências sociais, de antropologia, e estou tendo contato com saúde mais recentemente, principalmente depois que eu fui para o congresso da Brasco, na UFPE, ano passado, e aí eu pude ter esse contato mais próximo e que é uma temática assim, que eu estou gostando muito, né? Então, eu acho que é só sobre isso mesmo, elogiar a iniciativa de vocês, assim, bem visionária. E é isso, né? Se alguém também souber dizer se a gente tem esse modelo de medicina comunitária e trabalhando mais ou menos dessa mesma metodologia, eu gostaria que falassem também, porque eu achei bem interessante, mas também é só agradecer também, porque foi muito boa a aula, a facilitação.
Vivian. Olá, boa noite. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, Diana, por compartilhar, né, essa história com a gente, esse processo todo, né, que a gente sabe que não é simples, mas eu tenho uma pergunta, assim, específica. Eu sou da área também de ciências humanas, né, sou cientista social, com mestrado em antropologia, e eu atuo no campo da agroecologia, e faço parte do grupo de trabalho Infâncias e Agroecologia da Associação Brasileira de Agroecologia, e estou fazendo um aperfeiçoamento em políticas públicas relativas aos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais e suas infâncias. E aí a minha pergunta é justamente, né, sobre qual é a participação das crianças indígenas nesse processo, né? A gente sabe que, enfim, a nossa referência é de uma, na cultura ocidental, né, de um adultocentrismo. Então, nós fazemos as coisas para as crianças e não com as crianças. É muito raro a gente ter um projeto, assim, dessa magnitude que diz respeito à vida, né, dos indígenas desde as infâncias, com a participação das crianças, né? E eu gostaria muito que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre como as crianças estão inseridas nesse processo de construção, qual é a legitimidade das falas delas, o que vocês observam, enfim, qual é o papel das infâncias nesse processo, que com certeza diz respeito a elas também, né? Obrigada, viu? Gostaria de agradecer a sua explanação. Obrigada pelos comentários y pelas perguntas. A ver, voy a comenzar con una provocación que decía Danilo y voy a terminar con esto que dices, Vivian, porque creo que una de las claves de pensar el buen vivir que nos han enseñado los pueblos andinos, fundamentalmente del Ecuador y de Bolivia, es que la salud no es igual a la enfermedad, sino a la vida. Y eso cambia la discusión totalmente, y el buen vivir es una perspectiva integral. Y eso, por eso nos resuena a nosotros tanto en términos de salud mental. Si la salud mental es pensada desde la calidad de vida, ¿cómo relacionar el buen vivir con esto? ¿Cómo expresar la armonía de vivir en el territorio a partir de esto? La segunda cosa muy importante que creo a partir de lo que ustedes plantean tiene que ver con el papel no solamente del intercambio que vivimos, sino de la discusión de la interculturalidad como la posibilidad de la interculturalidad no como una discusión que solo le interesa a los indígenas o a los pueblos a los quilombolos también, por ejemplo, sino a toda la humanidad, en términos de futuro, en términos de las claves de conocimiento que tienen los pueblos para nuestra existencia toda, no solo para ellos, sino también en la reflexión que tienen para nosotros en nuestro modo de vivir, en cómo nosotros podemos vivir mejor, porque gente, en las ciudades no estamos entendiendo cómo salir del sufrimiento, del agotamiento del trabajo, de la trampa también de esta vida urbana que nos tiene encerrados también en cajitas de sufrimiento. Entonces, ahí hay una perspectiva doble, múltiple, de cómo pensar la sanación, cómo pensar el bienestar desde esta lógica de tener una vida distinta, ¿sí? De tener una aproximación distinta a dónde vivimos, cómo vivimos, con quién compartimos la vida. Ahora, Vivian, hay una cuestión muy interesante y muy tensionante también. Los niños son pensados como semillas. Entonces, los niños, digamos, hay un proceso especial en el año, por ejemplo, en donde se hace un proceso espiritual y práctico de limpieza de las semillas.
y se limpia tanto, digamos, se hace un trabajo espiritual con las semillas que van a ser sembradas para la cosecha, pero también con los niños, porque los niños son esas semillas del pueblo cancuamo que está caminando, ¿verdad? Y eso es lindísimo, lindísimo, porque los niños tienen una capacidad como de habitar en una dimensión de esa identidad que es muy fuerte. Pero después de la pandemia ha venido pasando y hay una gran preocupación que era parte de lo que estábamos viendo en las necesidades. Después de la pandemia entró la tecnología, ¿cierto? Porque pues nadie podía salir, ¿verdad? Nadie podía ir a la escuela. Entonces los niños más grandecitos la gente hizo el esfuerzo de comprar un smartphone. Pues siendo que muchos de sus papás ni de las mayores, ellos no tienen acercamiento a la tecnología y son, digamos, como también bien conservadores en algunas cosas. Entonces los jóvenes que ya tienen acceso a las tecnologías están teniendo unas tensiones muy grandes que se están manifestando incluso en intentos de suicidio, porque los jóvenes tienen ese salto de hasta que tienen más o menos 11, 12 años, de estar muy orgullosos de ser parte de su cultura, a pasar a ser parte de la juventud del mundo globalizado, que no valora su identidad, que solo ve pobreza o que ve precariedad, pero que no ve su riqueza cultural. Y entonces hay una tensión muy grande, que es esa ruptura, ¿no?, que está tratando de sanearse y de entender por qué hay tanta desarmonía allí, y cómo participar en un diálogo también intergeneracional para acompañar a estos jóvenes. Entonces hay una cuestión aquí importantísima, que no es que los muchachos están enfermos, es que el mundo en el que vivimos discrimina, tiene un racismo exacerbado. Y entonces, ¿qué tipo de mundo le abrimos también a estos muchachos para que se reconozcan como indígenas y como vidas válidas, dignas, legítimas en este mundo? Entonces, por eso la discusión termina siendo no solo de salud, sino también política, también de autonomía del pueblo, de cómo puede trabajar allí en ese sentido. No quiero decir que eso es todo el mundo, hay también unas organizaciones de jóvenes haciendo cosas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, bibliotecas orales con los abuelos, con los mayores, organizando espacios dentro del territorio para compartir a través de las historias, ¿no?, el conocimiento de los más grandes con los más chiquitos. ¿A quién no le gusta escuchar historias? A todos, ¿verdad? Entonces, esa recuperación de los más grandes de la comunidad contando y elaborando también a propósito de la cosmovisión ha sido una cosa bien linda. Como todo proceso social, es dialéctico, ¿no? Nunca es perfecto, pero tampoco nunca terminó, nunca cerró, sino que sigue en esa puja. Muito bem. Olha, a gente não tem... A Karine se manifestou aqui. Eu não sei se o Felipe quer falar alguma coisa, quer colocar alguma questão ou quer ajudar aqui na organização, porque tem várias coisas aqui no chat, né? Enfim, e aí a Karine, eu acho que está com a palavra, e a gente tem também um comentário aqui do Marcos, que talvez pudesse vir a público aqui se colocar também, não é? Então, vamos abrir essa nova rodada com Karine, as inscrições estão abertas. Acho que a gente pode fazer nesse sistema de 3 colocações aqui do grupo, né? E depois a Diana volta com seus comentários. Tudo bem? Karine, a palavra é sua. Depois a Elis. Gratidão, professor. Diana, maravilhosa.
Eu tive aula com uma médica de povos andinos, Esther Balboa, e fantástica, e você traz esse olhar da educação popular, então isso é muito bom. Eu não sou da área da saúde, eu sou da área do direito, eu sou advogada e trabalho com justiça restaurativa, com as escolas, um pouquinho com as escolas de perdão e reconciliação, mas dentro da justiça restaurativa, eu assisti uma palestra do Cacá Verá, porque você trouxe muito essa questão da construção da paz. E aí o Cacá Verá trouxe para a gente 4 perguntas que eram utilizadas pelos tupinambás, e diz que tem um registro de há milhares de anos, tem esse registro dessas 4 perguntas, quando tinha algum conflito, e o conflito adoece a gente no próprio estresse, adoece a nossa saúde integral, né? Principalmente no mundo de polaridades, a gente está vendo aí, parece que existe um lado do bem e um lado do mal, e a história não é bem assim, né? Vítima e agressor, e enfim. E o Cacá Verá fala de que eles se reúnem em círculos. Eu vi pelas fotografias que vocês estão sempre na natureza, ou nos círculos, ou nos momentos coletivos. E as 4 perguntas dos tupinambás eram: a primeira pergunta era: que alimento te faltou? E aí eu compartilhei no chat uma experiência da Coran, que é uma lida indígena, que é técnica de enfermagem, que é agente comunitário de saúde, e há mais de 20 anos luta aqui em Alagoas para essa valorização. Eu participei de uma vivência de oficinas de ervas medicinais, fantástico, assim, e tinha também o pajé participando, então foi muito importante para a gente. Depois, a segunda pergunta que o Cacá trouxe é: quando você deixou de escutar os velhos, os mais velhos, né? Essa questão da ancestralidade, da sabedoria. A terceira pergunta, que é feita no círculo, isso, né? Ao redor da fogueira: quando você deixou de ouvir a música do seu coração? E a outra pergunta era: você aceita ir para o centro do círculo? E aí a gente se conecta também com outros saberes ancestrais dos povos escravizados, né? Quando a gente escuta de que é preciso uma aldeia para educar uma criança, e que quando a gente erra, e eu estou falando nisso porque a dor, a violência nos tem adoecido. E o quanto precisamos desse acolhimento. Você aceita ir para o centro do círculo, não para você ser apontado como culpado, mas para que você se reconecte com todas essas outras perguntas, né? Que necessidade está faltando? Então, eu printei toda a sua apresentação, eu espero que a sua apresentação seja compartilhada lá no Classroom do curso, mas, assim, que bom que existem Corãs na nossa vida, que bom que existem Dianas em vários lugares do mundo, né? Que bom que existe esse curso. Nossa, Eliane Santos aqui. Poxa, Eliane, precisamos nos comunicar, tá? Aqui em Maceió. Olha como a gente se conecta. Eu preciso dizer também que eu estou muito emocionada, porque domingo eu venho de uma celebração ancestral. Aí eu estou falando assim, quando os brancos são os aliados, quando a branquitude é aliada, né? Eu tenho um tio-avô que faleceu há 60 anos e que eu descobri que ele é considerado pelos indígenas da etnia Funiô como um guerreiro da paz. Ele foi um padre da Igreja Católica que passou a grande parte da vida dele buscando a titulação das terras dos indígenas de 3 estados, de Bahia, de Sergipe e de Alagoas. E aí eu fiquei olhando assim, eu disse: nossa, que contradição nós termos a igreja, um representante da Igreja Católica no Brasil, que foi parte da escravidão, que foi parte dessa catequização, desse adoecimento, mas uma pessoa que foi de encontro, né, a todo o status quo da época, e disse: não, eles têm direito a essa terra é Deus.
E até hoje, no próximo domingo, dia 30, eu vou para uma celebração em Bom Conselho, Pernambuco, com os Funiões. Então, assim, você é um presente de que eu estou, meu coração está nesse caminho certo. E através desse curso, não seria possível. Esse reencontro ancestral é como a Andrea falou no início, né? O quanto que nos emociona e o quanto que nos conecta. Muita gratidão mesmo. E eu posso depois lhe passar essa palestra do Cacá Verá, que ele fala sobre isso. Diana, você quer falar já ou vamos ouvir a Elis e o Marcos? Como ustedes digan, yo siempre estoy que me hablo. Vamos ouvir a Elis. Porque me encanta algo de lo que la compañera está diciendo y es que tenemos que recordar que cuando uno va a donde un médico tradicional, lo primero que él te pregunta no es de qué te duele. Lo primero que te pregunta es cómo está tu corazón. Y es una pregunta muy diferente, ¿cierto? Es una pregunta muy diferente porque luego te va a dar algo, unas plantas, una pomada, una bebida, algo te va a dar para eso que te está doliendo, pero ellos entienden bien que la primera cuestión que hay que resolver es una que involucra una experiencia vital de armonía y de integralidad de la persona. Y que a veces eso se expresa en términos de sus relaciones con otros, pero también eso se puede expresar en la posibilidad de reconocerse a sí mismo, en la posibilidad de estar con otros. Entonces, ahí hay una posibilidad bella, bellísima de trabajo y, por supuesto, esta vinculación con las lógicas de construcción de paz en la búsqueda de una vida digna, porque no está separado. No está separada la visión de la movilización social en salud, por ejemplo, de tener derecho a tener agua limpia, a un territorio sano, a una convivencia con una comunidad y con un colectivo dentro del cual puedo reconocerme importante, partícipe, que aporto a la convivencia y a la comunidad de la que hago parte. Entonces, chévere, Karim y compañeros, además les voy a poner aquí la convocatoria de nuestro congreso. Creo que les va a gustar. Yo espero que sí. A mí nos tiene encantados. Me encantaría verlos en Bogotá el otro año. Se llama Batidas de Esperanza. El congreso es el Congreso Latinoamericano de Pesquisa para la Paz. Por favor, lean la convocatoria, está en portugués. Ya les voy a poner otro pedacito acá en el texto, porque estamos buscando justamente desde la perspectiva de la construcción de paz a toda la gente que está trabajando en construcción del esperanzar, desde la salud, desde la educación, desde los estudios de género, desde la justicia restaurativa y transformativa. Así que acá les voy a poner la información. Ojalá nos acompañe. Gracias, Karim. Creo que sigue Elis. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bom? Que bom estar com vocês, Diana. Muito prazer em conhecê-la, ver toda a sua pesquisa. Eu anotei muita coisa aqui no meu caderno. E aí, é muita informação junta, né? Fico muito feliz de você estar fazendo essa pesquisa com esse povo. Eu sou aqui de Santarém, no Pará. Aqui a gente tem são 27 povos indígenas, né? E dentro desses povos indígenas, a gente tem o povo Munduruku, do Alto Tapajós, onde uma guerreira muito fantástica chamada Alessandra, ela já tem um tempo aí fazendo essa defesa do seu território. Na época, ela estava apresentando o processo da defesa do protocolo de consulta do território, quando você falou sobre essa questão de que dentro dos territórios, a vida nos territórios, esse desafio e essas oportunidades, né,
dentro de qualquer outra pesquisa ou qualquer outra visita também, sei lá, né? Tudo é possível nessa vida, mas que a gente possa ter essa permissão, né? A permissão, a conquista da confiança do povo, isso é muito importante para qualquer pesquisa nossa. Se a gente não conseguiu a confiança do povo, da comunidade, do território quilombola ou do território indígena, a gente não consegue fazer nada. E muitas das vezes essa confiança, essa relação de confiança vem através da aprovação comunitária, né? Instituído aí pelos mais velhos. Os mais velhos fazem essa aprovação comunitária. E eu gostei muito de tudo, são muitos assuntos. Aí eu também ouvi, acho que foi a Vívia que falou, esqueci de anotar, sobre a questão da infância. Aqui nas comunidades ribeirinhas, a gente tem um trabalho, eu trabalho em uma reserva extrativista e uma unidade de floresta nacional e num assentamento agroextrativista. Então, eu trabalho em uma instituições que trabalham nesses 3 territórios, e cada território tem a sua singularidade. Em especial no território indígena, nos territórios de TI, né, que é o território indígena, a gente tem a presença da criança muito forte. Apesar das oficinas, das pesquisas estarem lá na comunidade acontecendo, a criança é muito presente conosco, por exemplo, comigo, que eu sou educadora popular. E quando a gente faz essa aprovação que vem das lideranças comunitárias, que a criança ela tem e deve participar da oficina de maneira com o seu linguajar. Então, tudo que é falado lá na oficina, os mais velhos estão falando, a gente tenta, de uma maneira muito solística, falar também para a criança e entender o que está acontecendo. Porque a criança e o adolescente, eles são o futuro desta nação. Às vezes se fala muito do presente, as futuras gerações, as futuras gerações. As futuras gerações é o presente, é essa criançada que está lá, é esse adolescente que está lá e que precisa saber o que está acontecendo no território. Claro, de uma maneira, de uma linguagem mais acessível para eles. E aí eu vi assim esse processo lá do papel das infâncias nos territórios, né? Que eu esqueci de anotar quem era. Eu também sou muito preocupada com essa parte aí da infância. Muito obrigado também por esse processo, né? De tudo, as medicinas caseiras hoje aqui na região do Pará é muito frequente. Serviu muito as parteiras também, fazendo os partos nas comunidades, os chás, os unguentos, as raízes maceradas, o óleo da andiroba, o óleo da copaíba, o alho, tudo isso serviu muito para os próprios povos ribeirinhos, quilombolas, extrativistas, né, e indígenas não saírem dos seus territórios para vir para a cidade, porque a Covid estava em processo muito alarmante, e eles decidiram fechar o território. Isso, quem deu essa chave de território, né, foram as lideranças. Isso, assim, graças a Deus, no nosso município, as comunidades ficaram nos seus territórios e a gente só adentrou, entre aspas, né, quer dizer, o município e as outras instituições que trabalham lá, através do barco e só na beira da praia. Então, esse processo foi muito legal, respeitando o território de trabalho. Então, obrigada também pela sua... e falar desse respeito, né, dessa aprovação desse povo cancuana, né? Muito legal, gostei muito. Muito obrigada. Obrigada. Diana, a gente... Então, eu acho que você podia comentar e falar também o que você quiser, além disso, da Elis. Depois a gente ouve o comentário do Marcos e aí você faz uma colocação final, tá bom? Então, vamos assim. A palavra é sua.
Bueno, entonces, una cosa importantísima de lo que dices, el reconocimiento de las dinámicas territoriales, históricas, de cada lugar y de cada pueblo. Hay una, bueno, no se molesten conmigo, amigos antropólogos, pero la antropología nos ha hecho un mal cuando, no es la antropología per se, pero nos han hecho creer en algunas versiones que cuando uno dice pueblos indígenas, ya está diciendo algo sobre la gente. Y eso no es cierto. La experiencia de los pueblos indígenas es tan diversa como cada uno de los pueblos indígenas. Los pueblos amazónicos no tienen nada que ver con los pueblos como el pueblo Cancuamo. Y cada pueblo tiene una historia en su territorio, una dinámica que hay que conocer, unos actores que hay que conocer y una aproximación respetuosa de entender quiénes son. La diversidad es nuestra riqueza, pero hay que entender que allí hay unas claves importantísimas. Sin duda, el punto fundamental de esa validación y de esa construcción comunitaria es la confianza. Y esa tenemos en nuestro caso desde el principio, digamos, tenemos la ventaja de tener muchos años ya trabajando juntos con la comunidad, pero al principio el punto de partida era la confianza rota. ¿Quiénes son ustedes y qué quieren con nosotros? ¿Quiénes son ellos y qué quieren con nosotros? Tejer las confianzas, tejer la posibilidad del apoyo mutuo, no de yo te enseño, sino de aprendemos juntos, no de yo soy el experto, sino construimos conocimiento juntos, ha sido la clave como del reconocimiento desde la humildad que podemos tener como profesores o investigadores, de reconocer que también nosotros hemos cambiado y también nosotros hemos aprendido probablemente mucho más con la gente, con los taitas, con los abuelos. También nosotros hemos sido estudiantes en este proceso y eso es fundamental para poder tejer esa confianza en el ejercicio también de esto que decíamos, la interculturalidad y el trabajo con los pueblos no es solo para los pueblos, es que probablemente es en los pueblos que hay claves para el futuro de la humanidad toda, de la humanidad completa. Cuando trabajamos por la protección de los saberes de las parteras, no es solamente la partera que recibe al niño y tal, la partera que se encarga de armonizar en la experiencia y la existencia del cuidado, de nacer de otra manera, de cuidar a esas mujeres y a esas familias de otra manera, de cuidar el saber que están en esas plantas, que tenemos la posibilidad de fortalecer y de conocer quizás también un poco nosotros más. No nos olvidemos que nuestra lucha también es contra las farmacéuticas. Nuestra lucha también es contra esas empresas devoradoras de vida que dicen vendernos salud y nos venden enfermedad, contra esas empresas que dicen vendernos alimentos de calidad y nos venden cancerígenos. Genti, por eso la agroecología, por eso la soberanía alimentaria, por eso la lucha por la autonomía que no es la del consumo biomédico es tan importante. Y eso no es solo para los pueblos, es para todos nosotros. No es casualidad que sea desde el movimiento de las mujeres indígenas donde primero se empezó a hablar de violencia obstétrica y hoy sean todas las mujeres las que quieran tener la opción de decidir cómo quieren tener su parto, si quieren estar en una camilla o no, si quieren tener una partera o no, si quieren que las acompañe alguien o no. Entonces, ojo con eso, Genti, porque ahí a veces nos perdemos un poco en que somos nosotros acompañando a otros que lo necesitan, pero quizás los que más necesitamos aprender a caminar de otra manera somos nosotros mismos. Y los pueblos tienen la posibilidad de acompañarnos y la generosidad suficiente y la paciencia suficiente para enseñarnos a nosotros también. Entonces no perdamos eso de vista. Dale, Marcos.
Me ouvem? Eu estou usando tanto o telefone por causa da imagem, que o meu computador está sem câmera, mas queria ser muito breve, até porque, por causa do adiantado da hora, mas me apresentar, eu sou médico, trabalho no SUS há 35 anos, com educação popular em saúde, e com a vertente de um conhecimento filosófico taoísta chinês, né, que é muito ancestral, e venho buscando, na verdade, e também queria dizer que não faço parte da academia, né, e não tenho essa linguagem, essa me seja muito nutritiva, né, ouvir da academia da Diana essa metodologia maravilhosa e essa abordagem, né, acadêmica da vida, dos povos e tudo isso, mas que veio muito em busca e me nutre muito a busca de uma ancestralidade comum em todos nós, né? O que o cubano, embora seja muito diferente de uma outra tribo indígena, um povo indígena do Amazônia, do Nordeste, do Sul, né? Ou de outros, o Inuit lá dos esquimós, enfim, eu creio que nós temos uma linguagem que é comum a todos, né? Nós temos um ancestral que é comum a todos, ou nós temos uma ancestralidade comum. E acho que essa busca ela pode ser muito interessante, sabe? A gente criar. E para isso, acho que a gente precisa desconstruir, né, nossas culturas também, nossas diferenças, e buscar se aproximar, através do corpo, dessa unidade de vida, que necessariamente se encontra no silêncio e na não cultura também, né? Quando a gente silencia, quando a gente né, eu vou botar depois aqui no chat, para de excluir o outro, de reconhecer que existe outro e deixar de reconhecer que existe o eu também. Como a gente excluir não o outro, mas como a gente excluir o eu e nossa identidade como ser humano mesmo, dividido da natureza, né? E como a gente ter essa experiência de vida, de unidade de vida, que pode ser construída através de uma experiência de corpo e, a partir do corpo, de uma experiência de governança, de escolha, de estar nessa unidade, pelo silêncio de nossas culturas, de nossas palavras, e a experimentação de algo que é muito mais amplo do que a nossa própria racionalidade, seja em qual cultura for, é capaz de abarcar. Então, eu fico por aqui, eu não sei se eu me fiz entender, mas essa questão de que nós temos uma ancestralidade comum, né? E que muito do mundo não é acessível pelas culturas, ou pelas palavras, ou pela razão, mas se torna acessível exatamente quando a gente está na ausência da racionalidade também. Obrigado. Obrigada, Marcos, obrigada. Mira, eu acho que hay una expresión para algo similar a lo que dices, y es, puede que nosotros todos no somos indígenas, mas todos nós somos filhos da natureza. Nós todos somos filhos da madre, la madre como la madre de todos. Entonces, importantísimo reconocer el papel que los pueblos indígenas tienen en el resguardo de los conocimientos, pero importantísimo entender que necesitamos de esos conocimientos todos nosotros, y todos somos hijos de esa madre que necesitamos cuidar, de esa madre a la que le tenemos que devolver. Esta idea del pagamento me parece hermosa, porque es esa idea de decir, tomamos el aire, tomamos el agua, tomamos el alimento, mínimamente ¿qué podemos devolver? En pensamiento bonito, en actuación de cuidado de los ríos, del bosque, en actuación de conciencia muchas veces, ¿no? Entonces, ese reconocimiento de esa ancestralidad común de la que tú hablas quizás sea una de las esperanzas más grandes para nosotros como humanidad.
Hay una lógica en la aproximación de los pueblos que yo describo como biocentrista. Biocentrista porque el que está en el centro no es el hombre, es la integralidad, es las relaciones que tenemos con los ancestros, con los espíritus, con el alimento, con los vecinos, con otras especies. Y ese cuidado es el reconocimiento de que somos fundamentalmente un tejido vivo, un tejido de vida, que se expresa a veces entre nosotros como humanos, pero que nos supera por mucho, ¿no? Y que nos integra en esa visión más interconectada, interdependiente con la naturaleza, pero también con esta idea de ser más humildes en esa relación con la madre, de la cual tomamos absolutamente todo. Entonces, muy, muy oportuno y muy pertinente tu comentario. Ojalá uno tuviera todos los días esta misma energía de conversación. Creo que estaríamos en otro lugar como humanidad frente a nuestro futuro. Pero caminamos hacia allá, Jenny, caminamos hacia allá. Entonces, de verdad que muchas gracias. Me siento muy honrada de compartir aquí con ustedes en esta tarde, en esta noche. Muito, muito obrigada pela invitação. Nós que agradecemos, Diana, sua participação, né, esse tipo de encontro, né, que eu estava ouvindo o Marcos, nós nos conhecemos nesse estranho e muito grande mundo virtual, né? Tivemos, acho que, uns contatos na época da pandemia, né, quando a gente descobriu as possibilidades e as necessidades, né, de construirmos novas formas de comunicação. Então, eu acho que a sua contribuição aqui no nosso curso foi muito importante. Eu acho que essas discussões elas estão postas no mundo hoje. A gente está vivendo, inclusive, né, essa situação de tensão muito grande, né, em relação às possibilidades de conflito, né, conflitos eventualmente ampliados internacionalmente. Então, eu acho que nós cumprimos um papel importante na defesa da paz e na defesa da construção de sociedades que sejam justas, democráticas e que sejam capazes de fazer com que o mundo sobreviva, né? Porque até então a gente tem contribuído, a humanidade tem contribuído de forma muito perversa, né, para a defesa aqui da natureza, né? Então, eu queria agradecer a todos. Não sei se você quer fazer alguma despedida final, mas eu queria agradecer a todos que participaram aqui. Essa é a nossa 4ª edição do curso, que é um curso que começou, de alguma maneira, quando a gente teve aqueles encontros, Marcos, naquela época da pandemia, e descobriu a importância de trocarmos saberes, de nos encontrarmos, mesmo virtualmente, mesmo sabendo que isso é um espaço específico, mas é importante e ele constrói coisas que precisamos, né? Então, eu queria agradecer. Não sei, Felipe, se você também quer fazer alguma fala aí de despedida, enfim. Se não, fechamos. A palavra é sua, então, Felipe, você faz o fechamento aí, não sei se tem informações para dar para o pessoal. Muito obrigado a todos aqui, de minha parte. Estou muito feliz de participar desse processo aqui.
Não, acredito que é isso mesmo. E a atividade, né? Mas aí vai esperar o encontro do dia 2 também. E agradecer também ao professor Danilo, mais uma vez, por estar aqui novamente, e a Diana, né, por ter se disponibilizado. Obrigada, pessoal, e até terça-feira, dia 2. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigado, pessoal. Esse fio é aí das Alagoas, esse painel. Boa noite, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.